El bambú que se dobla es más fuerte que el roble que resiste. Proverbio japonés. Querida amiga, querido amigo, hace unos 3 años me invitaron a dar una charla en Guayaquil, Ecuador, a más de 1000 jóvenes que participaban en un foro empresarial. La invitación vino de parte de la ingeniera y empresaria Joyce de Ginata. La conferencia resultó una fabulosa experiencia de intercambio humano y despertó en mí la curiosidad de aprender y compartir conocimientos, vivencias y experiencias a través de la docencia. Recordé mis 4 años como profesor en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, donde me gradué como licenciado en Historia del Arte. Durante 2 años me desempeñé como instructor no graduado y otros 2 como profesor asociado. La verdad es que lo disfruté muchísimo porque no hay mejor manera de aprender que compartir lo que sabes y someterte a las inesperadas preguntas de los estudiantes. Muchas veces no tenía respuestas para ellos y debía decirles: hoy debemos avanzar con la materia prevista. Les contesto en la próxima clase. Entonces buscaba la información y la ofrecía en la siguiente ocasión. El maestro que deja de estudiar, deja de ser maestro para convertirse en un recitador. Y eso justamente fue lo que redescubrí gracias a Joyce de Ginata en esa primera invitación a través del Speakers Bureau de CNN. La experiencia se repitió luego en Lima, Perú, a los pocos meses, cuando fui invitado a hablar ante jóvenes de escasos recursos financieros vinculados a un proyecto de inclusión social. Del encuentro regresé a Miami con la idea de que las conferencias y los talleres de liderazgo eran actividades que me devolvían el propósito de ayudar presencialmente a muchos jóvenes a encontrar herramientas y claves para desarrollar su pasión y fomentar una vocación en sus vidas. Hablando con ellos y basándome en mis experiencias como estudiante adulto en Toronto, donde volví a la universidad para cursar comunicación social, me di cuenta de que muchos jóvenes no han tenido el privilegio de descubrir lo que realmente les apasiona en la vida. Recuerdo que en Toronto me decían estudiante maduro, porque tenía 29 años y estaba en las aulas entre adolescentes de 17, 18 o 19 años, apenas salidos de high school o bachillerato. Con todo esto en mente, regresé a Miami y conversando con mi estimado Bruno Torres, hoy CEO de Cal Enterprises, le dije: esto de las conferencias me resulta muy reconfortante. Gracias a ellas, creo sentirme incluso más útil que haciendo televisión. Es algo que me llena el corazón y que además, por la retroalimentación que he recibido, sé que sirve de mucho a estos jóvenes. En aquel momento Bruno trabajaba en una agencia de seguros, pero su labor no le apasionaba. Para él era un simple trabajo, no una apasionante carrera que tuviera deseos de desarrollar. Entonces, en un momento de clarividencia divina, me atreví a decirle: deja ese trabajo que no te gusta y montemos una empresa de desarrollo de contenidos para conferencias, seminarios, libros y otras actividades. No estaba seguro de que aceptaría mi propuesta. Bruno lo pensó, pero no por demasiado tiempo. Le propuse 6 meses de prueba en los que asumiría su salario inicial hasta que pudiéramos ver si éramos capaces de sostener el proyecto. Siempre tuve el sueño de crear mi propio negocio sin abandonar, por supuesto, el trabajo en los medios de comunicación. Transcurrido ese tiempo, Bruno no solo logra su salario, sino que Cal Enterprises comienza a recibir las primeras ganancias. Hoy se ha convertido en una firma con un equipo de trabajo de más de 12 personas. Hemos ofrecido conferencias en 15 países y realizado labores conjuntamente con importantes personalidades como Deepak Chopra, John C. Maxwell, Chris Garner y Camilo Cruz, entre otros. Ante mi visión a veces rígida del camino en esos primeros estadios, Bruno lanzaba la frase: Ismael, relájate, tienes que ser como el bambú, flexible. La verdad que me tomó un tiempo aprender a escucharlo. Quizás me molesté con sus reproches sobre mi inflexibilidad, pero luego dejé asentar la frase en mi conciencia como una enseñanza de vida. Y un buen día me dije: voy a investigar más sobre el bambú. Pregunté a Bruno de dónde había sacado la frase, pero dijo que no estaba seguro. Creo que debe ser del refranero tan especial y sabroso que tiene mi abuela Elsia, me comentó. Y me lo pude imaginar, pues a Elsia la conozco muy bien. Es una de esas señoras sabias que siempre dice algo con humor y hondo sentido del poder, con esa fuerza que dan los años
y en cuyo rostro uno puede ver un mapa de vivencias. Si ese fue el caso, Elsia, gracias por sembrar en nuestras mentes el secreto del bambú. Como siempre, aclaro que esta obra no pretende ninguna aspiración literaria más allá de ser un efectivo vehículo de reflexión sobre nuestros verdaderos valores como seres humanos, nuestra misión de vida y nuestra conciencia. He llamado a este tipo de literatura lectura con propósito. Y sí, aunque todo lo escrito tiene un propósito más allá del lenguaje y el entretenimiento como premisas, en esta obra me centro en el mensaje de transformación. Mi propósito es que muchos jóvenes sean seducidos por la lectura en estos tiempos de adicción cibernética, cuando se encuentran a merced de la inmediatez de las redes sociales y de los 140 caracteres. Este es un libro pensado para convertirse en material de consulta en tu mesa de noche. Hemos cuidado que cada pensamiento engendre un nuevo cuestionamiento. La vida es mejor vivirla llenándose de preguntas en lugar de empachados con respuestas autocreadas. Al leer este libro, lo mejor es dejar fluir y soltar las preguntas, ya que muchas veces estas son la razón de la ansiedad futurística. Y ese es el tiempo que arrebata el sabor a la hora, al futuro por llegar. Siéntate, acuéstate, relájate. Busca el momento para que la lectura te permita volar, trascender la barrera espacio-tiempo y entrar en la dimensión maravillosa del ser. Leer da sueños. Leí en un gran cartel en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2013. La frase se me quedó grabada para siempre. Leer da sueños. Y no hay mejor camino en la vida que ir paso a paso calando sueños. Calar sueños que impliquen bienestar para otros y no solo el nuestro. Con cariño, este servidor, Ismael Cala. Introducción. Ser como el bambú. Antes de embarcarnos en esta fábula, esta ficción con cimientos de realidad, te invito a que nos adentremos en la lectura e investigación de la mística y las asociaciones que rodean al bambú. El propósito es que nos sumerjamos en ese mundo maravilloso hasta lograr, como dicen los pintores zen, convertirnos en bambú. Este proceso deja a un lado nuestra conciencia intelectual egocéntrica para explorar a profundidad el uso de nuestros sentidos como instrumentos de guía. Tener conciencia sensorial es desarrollar empatía por el objeto que está fuera de nosotros, tratar de observarlo, vivirlo y sentirlo hasta que tengamos la sensación de ser parte del todo. En la cultura asiática se entrena para aprender a pintar el bambú. Se trata de convertirse en bambú, no solo pensando y observando, sino sintiendo sus propiedades, bondades y movimientos. Sucede cuando nuestra conciencia se identifica con la conciencia que habita más allá de nuestra mente. Recordemos que la mente tiene como brújula al ego, personaje al que no queremos aniquilar, sino estudiar, para hacerlo testigo y no protagonista de nuestra vida. En esta obra, el bambú se convierte en símbolo de vida, observación, contemplación, servicio, utilidad, cohesión, liderazgo y comunidad. El bambú es una de las plantas más veneradas en el planeta. Pertenece a la familia de las gramíneas y su nombre científico es Bambusa arundinacea. Se distingue por el tallo largo y redondo. A excepción de Europa, crece de manera natural en todos los continentes. Existen más de 1.300 especies de bambú y una gran parte de ellas tarda años en florecer. Todos los bambúes brotan con su diámetro definitivo y buscan ganar altura a lo largo de 3 meses. Por lo general, crecen de manera silvestre y forman verdaderos bosques. El suelo ideal para el bambú es el que drena y a la vez tiene la capacidad de retener las partículas de materia orgánica que le sirven de abono. Antiguas leyendas asiáticas aseguran que en ceremonias religiosas y festivas se hacían estallar bambúes en el fuego para ahuyentar a los malos espíritus. Colocaban los trozos de bambú dentro de una fogata y el aire encerrado en el interior de sus nudillos se expandía a causa del calor. Cuando las fibras del vegetal no soportaban más la presión del aire, estallaban. Al reventar, cuentan que sonaba así: ¡bambú!
La existencia del bambú es una bendición para los seres humanos. Simboliza la grandeza de la nada porque desarrolla su tronco alrededor del vacío. Ese vacío, según el pensamiento asiático, es el contenedor de su inagotable espiritualidad. Allí guarda el bambú su gran secreto. El bambú es muy popular en Asia y está presente en la mística de Japón y en otras culturas del Oriente. Ha sabido ganarse un lugar en la conciencia colectiva de la humanidad porque se ha puesto al servicio de la gente a través de sus innumerables usos. Con el bambú se construyen casas, muebles, flautas, canales de agua, vasijas, se hace papel y se preparan recetas culinarias. Y eso no es todo. No es difícil enamorarse del bambú por su exuberancia. Un bosque de bambú es como una maravillosa cortina de cuerdas danzantes que desafía vientos y mareas energéticas a su alrededor. Muchas especies de bambú tienen raíces conectadas y crean extensas comunidades bajo tierra, capaces de levantar los cimientos de una casa si logran acordonarla. La raíz del bambú crece en solidaridad. De hecho, en algunas religiones, entre ellas el budismo, el bambú es considerado como compañía o amigo. Es un guerrero sobreviviente del tiempo que susurra al viento y se aferra bien a las entrañas de la tierra. Vive con la mirada al cielo, pero con los pies firmes en la tierra. En nuestra investigación sobre el bambú encontramos muchas propiedades, algunas de ellas desarrolladas en lo que contaremos a continuación, la historia de Huáscar y su viaje en busca de paz y armonía en Mapai. Como antesala a la historia y siendo pragmáticos en el tema del liderazgo personal, mucho es lo que podemos aprender del bambú. Es duradero y muy duro de exterminar. De hecho, algunas de sus especies son intrusivas o se reproducen con facilidad incluso en lugares donde no son deseadas. Una vez que sus raíces se solidifican, sus troncos crecen muy rápidamente y hay quienes dicen que es más fuerte que el acero. Sin embargo, tiene una flexibilidad impresionante. No es un árbol, pero tiene la fuerza que muchos quisieran para enfrentar las inclemencias del clima. El viento y la lluvia derriban cedros, pinos y ceibas, pero dejan al bambú danzando, cediendo y doblándose sin romperse en el suelo. Como ya mencioné, el bambú es hueco, algo muy curioso para una planta del tamaño de un árbol. Esto contribuye a la mística que lo rodea. Muchos pensadores atribuyen a ese vacío interior su enorme espiritualidad. Nada material hay dentro de sí. En los barrios chinos de Occidente, el bambú se vende como talismán para la suerte. Entre sus variedades más significativas está el bambú dorado japonés, que puede reproducirse por semillas. La semilla requiere alrededor de 6 o 7 años para germinar. Antes de hacerlo, va creando una red de poderosas y profundas raíces. Cuando ya está listo su cimiento, el brote de bambú se alza a una velocidad impresionante. Después de esa larga espera, en cuestión de un mes, el tallo puede alcanzar los 3 metros. Impresionante. Luego, alrededor de los 6 o 7 años de madurez, la espigada, elegante y resistente vara se seca y entonces pasa de verde a amarillo y se convierte en madera. Este proceso se llama lignificación y es el momento cuando se corta y se le da múltiples usos como materia prima. El bambú dorado japonés es una perfecta parábola del liderazgo. Para llegar a dar frutos, el líder necesita madurar antes, desde su semilla, afianzarse y adquirir experiencias. Cuando lo logra, crecerá a la velocidad y con la seguridad del bambú dorado japonés y se elevará hasta el cielo en su liderazgo. El ciclo de vida del bambú nos demuestra cómo sembrar una semilla es en sí una enseñanza de pasión, paciencia y perseverancia. Mis 3 P del éxito expuestas en el libro Un buen hijo de P. Quien siembra bambú tiene que tener la paciencia de esperar los 7 años a que en la penumbra del suelo la planta cree redes con sus raíces solidarias para construir un entramado macizo, horizontal y vertical. Pero luego se sorprenderá con los primeros brotes y con una acelerada velocidad que llevará al bambú hasta los 30 metros de altura en 6 semanas. Así, sembrar una semilla de bambú es un acto de fe. El libro When the Bamboo Bends, Cuando el bambú se dobla, del teólogo japonés Masao Takenaka, me arrojó mucha luz sobre la multiplicidad de usos del bambú en Asia
y sobre todo en Japón. Takenaka menciona que como el arroz, el bambú es muy común y apreciado en muchas partes de Asia, además de sus usos en la construcción de casas, tuberías, utensilios para comer, cercas y muebles. Takenaka nos ilustra sobre su utilización en contextos culturales, festivales de danza y teatro y decoraciones para Año Nuevo en las casas. Los asiáticos disfrutan de la música de las flautas de bambú y de las danzas, donde las cañas son utilizadas como accesorios. Es fuente de elaboración de cucharas y canastas de flores, utilizadas en la ceremonia tradicional del té en Japón. En todos esos países, las estampillas postales están llenas de referencias al bambú. Takenaka ilustra su libro con imágenes de osos panda comiendo hojas de bambú. Hay un viejo dicho en Asia que reza: incluso aunque no tengas carne en la comida, debemos tener bambú en nuestro hogar. La creencia, según describe Takenaka, es que sin carne no tendríamos alimento, pero sin bambú en casa perderíamos la espiritualidad. Es tan interesante lo que los expertos cuentan sobre el bambú y sus usos que tuve que repensar la idea de escribir un libro en primera persona. Así, vuelvo a la carga con una ficción fabulada para construir una historia basada en el bambú, un mundo de bambú, una comunidad que viva con, del y para el bambú como símbolo de solidaridad, coexistencia y plasticidad funcional. Por eso, lo que leerás a continuación es pura fantasía basada en tendencias reales. La idea de hacer una comunidad surgió al leer el libro de Takenaka. Ella cuenta cómo los matorrales de bambú sirvieron de refugio durante el desastre atómico de Hiroshima. También menciona la creencia de que, durante un terremoto, un campo de bambú ofrece protección. Takenaka nos hace viajar hasta la cima de la colina de Otokoyama, Hashiman, al sur de Kioto, rodeada de arboledas de bambú. Allí encontramos un monumento especial en memoria de Thomas Edison, quien, como todos conocemos, es mundialmente recordado por haber inventado el bombillo incandescente con filamentos de carbón. La historia cuenta que después de muchos intentos tuvo éxito usando fibras de bambú. Aún no he visitado el lugar, por lo que agradezco a Takenaka habernos llevado hasta allá para celebrar a Edison y al bambú. El monumento, que fue construido en 1929 por el aniversario número 50 de la invención de la lámpara eléctrica, tiene un pensamiento tallado que dice: el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. Y si de bambú hablo, las sorpresas siguen llegando. Después de haber investigado durante meses sobre sus bondades, descubrí otro uso milenario que avala aún más su merecida fama. En un foro de negocios en Miami, el 11 de marzo de 2015, al tratar de intrigar a mi auditorio sobre este libro, todavía en proceso de revisión, un caballero pide la palabra durante la sesión de preguntas y respuestas. Más que una pregunta, tenía un comentario motivado por la filosofía del bambú que compartí. Nos habló sobre el uso del bambú en un antiquísimo deporte como el polo. Es evidente que siempre queda mucho por aprender, y a medida que él contaba la historia, Omar Charcus, del equipo de Cal Enterprises, iba corroborando en Google que efectivamente había algo interesante que comentar al respecto de ese deporte y el bambú. Es así que Elsa Tadea, nuestra periodista de investigación y contenidos, indagó sobre el eterno matrimonio entre el polo y el bambú. El polo es jugado por dos equipos de 4 jugadores cada uno, que van montados a caballo. Ellos intentan llevar la pelota hacia la portería del equipo contrario a través del uso de un taco o palo. El objetivo, lógicamente, es anotar goles. Justamente el taco está hecho de bambú y tiene una cabeza de madera. Muchos prefieren aquel material por ser muy flexible y resistente. Es así que el vínculo del bambú con el deporte data de tiempos inmemoriales. Luego de escuchar con atención al caballero, le di mi dirección de correo electrónico y me escribió este pequeño y muy peculiar mensaje. A propósito del secreto del bambú, no quise extenderme más en mi intervención, pero te cuento algo que viví realmente asombroso. De un taco de polo, roto y viejo, que tenía en un closet en la parte exterior de mi casa, insólitamente brotó una planta de bambú. Increíble, casi milagroso. Por eso me encantan las conferencias y seminarios, ya sea que asista como ponente o como estudiante. A través de la interacción de ideas siempre terminas aprendiendo algo nuevo. En realidad, la historia que más me atrapa, y es el centro de mi mensaje en estas notas, es que el mundo moderno en el que vivimos aparenta, al igual que el bambú, tener forma por fuera y estar vacío por dentro.
Vivimos en una era de banalidades, donde lo superfluo determina el valor y el estatus de muchas personas por encima de otras. Al menos eso nos hacen creer. Con este libro, que enfatiza el simbolismo de las asociaciones con el bambú, la mayor reflexión que podemos hacer es que en nuestra mente y conciencia hay un inmenso vacío espiritual que solo Dios y la conexión con Él pueden llenar. Incluso ahora, antes de entrar en el maravilloso viaje hacia el futuro y la naturaleza del reino de Mapai o reino bambú en medio del Amazonas. Muchos seres humanos viven en un universo muerto, vacío, mundano. Creemos vivir mientras en realidad estamos atrapados en la superficialidad de una dimensión material empobrecida. El campo de la acción humana, lamentablemente, se ha limitado a menos crecimiento personal y a más desarrollo económico. El bambú, como elemento básico de la naturaleza que ha sido capaz de aportar vida a nuestra vida, es clave para comparar la tecnología y la fiebre por desarrollarnos incluso a expensas de nuestra suerte como raza en la casa común, el planeta Tierra. Como dice Robert E. Carter en Becoming Bamboo, la tecnología será guiada y moldeada por el panorama y los paradigmas que prevalezcan en el mundo. Es imperativo que adoptemos una perspectiva humanista y consciente del medio ambiente si queremos mejorar la calidad de vida o incluso sobrevivir. En este libro pretendo que pongamos nuestras miradas en el mundo que nos rodea, en esas grandes metrópolis que nos deslumbran por sus comodidades, pero que también nos asfixian con sus reglas y purgatorias oportunidades. Antes, en nuestras empresas, se hablaba de departamento de personal. Hoy todos somos recursos humanos, dispuestos como un material más que será usado y abusado. Toda fábula tiene una moraleja, y aunque no pretendo decirte explícitamente cuál es, sí quiero que centres tu mente en el foco de lo esencial de tu vida. Donde están tus prioridades, están tus oportunidades. Este es un material de consulta sobre la libertad interior del ser humano, esa que incluso en condiciones extremas podemos todavía ejercer. En algunas áreas donde podamos elegir la actitud y el curso de acción a tomar. La metáfora de libertad, la determinación del bambú de lanzarse a conquistar las alturas, luego de haber creado una sólida base en sus raíces, es la clave para evaluar nuestra autodeterminación para crecer hacia la excelencia en la vida. Creemos ser libres, pero en realidad no lo somos. Disfrutamos todos de nuestras pequeñas libertades reclamadas, pero de alguna manera, a todos nos encierran circuitos y acuerdos micro o macro interpersonales. Son códigos a los que conscientemente decimos sí pertenezco, pero también hay otros que sin darnos cuenta nos fueron implantados en el disco duro en épocas tempranas. No hay manera de cuestionar estos últimos sin que alguien desde afuera se atreva a presentarnos otra realidad. En esta historia de redención personal y liderazgo está el más deseado de los principios humanos, el poder de elegir. El secreto del bambú evoca esa profundidad de que debajo de la forma y la piel de la vara del bambú está el vacío, la abundancia de vacuidad. Si nos ponemos a pensar en todo lo que nos rodea, absolutamente lo es. Otro de los maravillosos libros que estudié antes de comenzar a escribir El secreto del bambú fue Paradise in Plain Sight, Lessons from a Zen Garden. El paraíso a la vista de todos, lecciones de un jardín zen, de Karen Maezen Miller. A través de la lectura del libro, Maezen nos lleva a interpretaciones budistas sobre el bambú. Y nos recuerda que según esta filosofía y religión, forma es vacío y vacío es forma. De alguna manera, algunos sabios ya habían jugado con mi mente al decir que lo sólido no lo es. Ahora Maezen nos dice, lo que no tiene forma viene en todas las formas. Lo que está comprobado es que el bambú es fuerte porque es hueco, es flexible y resistente. Esa es la característica que diferencia a un líder que escucha de otro autocrático, rígido, dogmático e inflexible. Muchas veces olvidamos algo que nos enseñaron en la escuela primaria. Como siempre recuerda Deepak Chopra en nuestras conversaciones, la materia está compuesta por átomos y los átomos son espacios vacíos. Para adentrarte en este mundo, deja tu mente fluir. Trata de convertirte
en un centinela que observa el ir y venir del viento desde lo alto de una enorme y resistente vara de bambú. Para entender cómo liberar tu mente del ego que te anima a pertenecer a la tribu civilizada, deja de ser protagonista de tu vida solo por un instante para convertirte en testigo, tal como hace el bambú al aferrarse a sus raíces. Pero al mismo tiempo, está dispuesto a doblarse ante los fuertes vientos que podrían destruirlo en un instante. Al final del día, ¿qué ser humano podría realmente definir dónde comienza y dónde termina nuestro poder, influencia y presencia? Hay una pregunta simple y profunda que podemos hacernos. ¿Quién soy? Sea cual fuere la manera en que la contestemos, siempre nos limitará, porque seremos mucho más que las palabras que nos vengan a la mente. Somos seres sensoriales, y nuestro intelecto, por muy elevado que aparente estar, nunca podrá definir en códigos lingüísticos quiénes somos y todo lo que experimentamos con nuestros sentidos. Antes de despegar, te animo a que hagamos una meditación que nos deje libres de toda atadura condicionada por nuestra vida actual. Si estás escuchándome, es porque estás dispuesto a viajar, a asumir el reto de dejar que tu imaginación expanda sus propios límites. Ponte en una posición cómoda. Respira inhalando profundamente por la nariz. Aguanta la respiración por 3 segundos. Exhala lentamente también por la nariz. Repite este patrón durante 3 ciclos. Deja ir tus pensamientos. Relaja tus hombros. Cierra y abre tus ojos lentamente por 3 ocasiones. Baja la guardia. Ahora nadie te juzga, nadie te observa. Deja pasar todas las opiniones que vienen a tu mente. Durante la lectura de este libro, ten siempre en cuenta que una opinión es solo la opinión sobre algo o alguien, fabricada en la subjetividad de otros. Comienza a escucharme sin demasiadas expectativas, porque son las altas expectativas las que casi siempre nos traen la anticipación, la ansiedad y la frustración de un resultado demasiado rígido. Deja ir tus defensas y también tus ofensas. Muchas veces no nos llegan los mensajes de aprendizaje porque estamos cerrados a escucharlos, verlos, sentirlos, aceptarlos. Mientras escuchas este libro, compártelo con tus amigos y ten en mente que ningún ser humano es una isla en sí mismo, sino parte de un infinito archipiélago de formas y vacío. Venimos a este mundo a coexistir como árboles en el bosque. Todos bebemos del mismo suelo, respiramos del mismo aire, nos alimentamos de las mismas fuentes y cohabitamos el espacio. Cada uno de nosotros tiene derecho a reclamar su propio crecimiento, de acuerdo con nuestra capacidad de elevarnos y con la fortaleza de las raíces que hemos ido desarrollando a lo largo de los años. Juntos todos podremos compartir la sombra, danzar frente a los vientos, susurrar a las nubes, cantar bajo la lluvia, besar el rocío mañanero. Así como el bambú es considerado en Japón y en otros países un símbolo de lealtad por su tallo vertical y elegante, convierte esta analogía en un recordatorio de en quién o en quiénes reposamos nuestra lealtad o fidelidad. Esta obra te invitará a pausar y a reflexionar en el camino. Conviértete en bambú y sé parte de la naturaleza. Abrázala como compañía y no como algo para conquistar. Así estaremos listos para viajar a Mapai, la comunidad bambú. Ve libre de equipaje. Allí te será entregado, sin cargo alguno, todo lo necesario para ser verdaderamente feliz.